Ahora, en 3 minutos voy a señalar que con el doctor Luis Gutiérrez de la Federación Internacional de Sociedades Científicas y la profesora Bernice Collin, la presidenta del CEPRESIT, viajamos todos los años a un pueblo que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y lo que podemos testimoniar al respecto es que efectivamente estos habitantes pasan por graves problemas, empezando por la parte climatológica y también tal vez histórica, porque en el tiempo pasado ellos dominaban lo que se llamaban los nichos ecológicos, de 4.000 metros a 1.000 metros durante el año. Subían y bajaban de acuerdo al clima. Cuando arriba llovía, granizaba y todo lo demás, entre enero y marzo más o menos, ellos bajaban a 1.000 metros a cosechar frijoles, frutas, etc. Y así dominaban los nichos ecológicos. Pero, de acuerdo a la historia, un tal Toledo, el virrey, los llevó a una especie de reducciones para hacerles trabajar en las minas y cobrarles impuestos, y se abandonó totalmente esta costumbre de los nichos ecológicos, motivo por el cual ahora pues tiene que sufrir las enfermedades ya sin el dominio de los nichos ecológicos. Hemos visto allí que hay niños que mueren efectivamente por las heladas, pero sobre todo por falta de conocimiento de salud. Vamos a tener al doctor Aníbal Velázquez que nos va a hablar sobre esto al respecto. No conocen los manejos de salud, al punto que hay casas en las que los cuyes se pasean por donde la gente está durmiendo, hay veces, y también se observa que en la cocina, los fogones que con leña o con otras cosas menos agradables, están también cerca a la sala de comer, y los niños adquieren neumonía, y como no hay médico, pues sobreviven los más valerosos, los más dotados genéticamente. O sea, ahí la selección natural es realmente cruda por falta de medicina y por falta de conocimientos, porque no saben las reglas mínimas de higiene, etc. Pero también hemos observado que cuando hay nevadas, los agricultores realmente sufren, no solamente por los animales, sino por las plantas que mueren todas, se quedan sin cosechas. Personalmente soy descendiente de esas cosas, soy sobreviviente en realidad, ¿no? Y el que me enseñó ciencia, siempre lo digo, fue mi abuelo José, que él desciende de estas comunidades, ¿no? Y él se daba cuenta pues que si los animales estaban a la intemperie morían cuando había heladas. Él, por ser descendiente de estas comunidades poderosas que era antes, tenía una casa en plena plaza de armas. Y sin embargo a mí me llevó a vivir a otro lugar donde se veía todo lejos de la plaza de armas. Como yo llevaba esta mentalidad de la costa, del Chimbote, le pregunté a abuelito, ¿pero por qué no vivimos en la plaza de armas? Él me respondió una cosa que hasta ahora me acuerdo. En la plaza de armas vive el prefecto, el alcalde, el cura, los mineros, el jefe de policía y mis animales. Y es cierto, o sea, la casa que tenía al lado de la municipalidad era una casa especialmente con una especie de sótano contra la montaña, especialmente para que los animales pudieran sobrevivir al frío. De modo que él conocía las reglas mínimas para que los animales no se murieran. Es más, cuando había mucho frío por el resto del pueblo, pues nosotros los chiquitos nos íbamos también a dormir junto con el prefecto, cerca del prefecto. De modo que esos conocimientos se han ido perdiendo. Es por eso que ayer terminé mi exposición breve. Me olvidaba decir también que por falta de ciencia y tecnología y por la competitividad de la agricultura, ellos prácticamente ya no pueden sobrevivir con la agricultura que antes
practicaban. Y ustedes saben, a veces solamente cosechan papas y las papas pues se les pagan una miseria, ¿no? Al punto tal que varios de estos agricultores, hemos podido observar con mucha pena, han convertido sus chacras en pozas de lixiviación, porque resulta que la empresa Buenaventura y Scotiabank, Vice, llegaron a este pueblo en búsqueda de oro e hicieron una serie de toma de muestras. Roque Benavides me dijo luego que no era suficientemente rica como para que haya una gran empresa minera en este sitio, pero los mineros informales dijeron, algo habrá, y se han puesto a hacer pozas por todo lado, y es una pena pues que se esté contaminando totalmente. O sea que no solamente sufren de heladas, sino también de falta de ciencia y tecnología. Y de vez en cuando escucho en la televisión, seguramente ustedes también, una propaganda de Canal N que dice: sin minería, la economía peruana no marcha. Y eso es una gran pena, pues, porque en lugar de decir, sin ciencia y tecnología no va a haber futuro, nos sigan machacando, sin minería la economía no marcha. Espero que eso cambie con el tiempo, y en eso estamos hace ya 30 años, no nos cansamos de decir que Corea del Sur no fue la minería, sino la ciencia y la tecnología. Y no podemos nosotros seguir escuchando estas frases en la televisión a cada rato que sin la minería la economía no funciona. Es una especie de condena a la que nosotros no estamos de acuerdo. Ahí termino, disculpen por la desviación. Ahora tenemos al ingeniero Rafael Espinosa, que junto con Manfred Hohr ya hace un montón de años empezaron esta odisea hacia los Andes para llevar la ciencia y la tecnología precisamente a los Andes para mejorar su vida. Y justamente Rafael nos estaba diciendo hace poco que hay que recuperar los conocimientos ancestrales, ¿no es cierto? Y sobre eso es que Rafael nos va a hablar de los conocimientos ancestrales para enfrentar estos eventos climatológicos. Un aplauso para él. El control de... Lo que yo traigo aquí ahora son algunas muestras de un trabajo que estamos haciendo en torno a la problemática que se está tratando ahora, ¿no? Las heladas en altura. Y el Centro de Energías Renovables, que lo dirijo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, viene trabajando intensamente en esa temática y otra de las energías renovables en los últimos 10 años, ¿no? Y empiezo con esos dos mapas, ¿no? Este de aquí es el mapa de heladas, extraído del Atlas de Heladas del Perú, en donde muestra las zonas frías en función de las alturas, y esta zona sur del Perú es la zona en donde se produce la mayor cantidad de heladas, ¿no? La helada, por definición, es el clima que tiene una temperatura de 0 o menos grados, ¿no? Y ese es un día de heladas. Y este es el mapa solar del Perú, extraído del Atlas solar, en donde muestra que la misma región es rica en energía solar, ¿no? Entonces es una paradoja natural. A nivel del suelo nos estamos congelando y nos llueve, para decirlo de alguna manera, energía todos los días, ¿no? Y en cantidades suficientes como para calentar esos ambientes, ¿no? Y entonces lo que falta por hacer con ciencia y tecnología es, como decimos nosotros, meter el sol en las viviendas en el día y evitar que en la noche se regrese hacia afuera, ¿no? Y un poco es eso lo que estamos haciendo. Este diagrama es un diagrama psicométrico que el concepto es que esta zona que está así un poco coloreada muestra, según el lugar, las condiciones más agradables en temperatura y humedad relativa para un cierto lugar, ¿no? Y se lo compara, por ejemplo, esta línea que ven ustedes acá. Acá hay 12 líneas y cada línea es la representación del clima de un mes en el año de un lugar, ¿no? Para el caso de San Francisco Raimina, a 3.700 metros de altura en Ayacucho. Y entonces, si esta es la zona de temperatura y humedad dentro de la cual nos sentimos bien, y esta es la zona de temperatura y humedad del lugar en el que estamos, entonces lo que hace falta es llevar esa condición natural a esa de aquí, ¿no? Y la forma de hacerlo es precisamente pensando y trabajando y transformando materiales y formas para que
el frío no sea tan intenso, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, estos diagramas, es la muestra de antes de una intervención en pro de mejorar la condición ambiental interior de una vivienda en el día y en la noche, ¿no? Es decir, analizar por qué la vivienda es fría, ¿no? Puede ser fría porque los materiales con los cuales está hecha no son materiales que guardan de algún modo el calor, o porque hay descuidos, ¿no? Por ejemplo, es típico encontrar ahora en la sierra viviendas con techo de calamina, la calamina es ondeada y descansa sobre una superficie plana y quedan agujeros por ahí, o ventanas con vidrio roto, etcétera. Bueno, hay que analizar todo ello y ver la manera de solucionar, ¿no? Y si después de eso todavía sigue siendo fría, entonces agregar energía natural, energía solar para que se caliente y pues generar las soluciones que demande esa vivienda. No todas son iguales y naturalmente hay que estar en el lugar para distinguir o identificar qué tipo de solución se puede aportar. Naturalmente hay algunas que son generales a todas, pero otras son muy particulares al tipo de vivienda y clima y zona dentro de la cual estamos, ¿no? Y tenemos que conjugar entonces el clima exterior, el clima interior, que lo podemos llamar como confort, la edificación y los componentes. Esta palabra está representando a los agregados que haríamos a la vivienda para que ésta sea mejor y guarde mejor un clima interior, ¿no? Y hacer este análisis y naturalmente de confrontar y de acuerdo al lugar, a la altura, materiales. Esto del confort es una cuestión muy mental, ¿no? Porque cada uno de nosotros, si bien es cierto, la temperatura, la humedad exterior mandan esta condición, pero es una sensación que depende de nuestro estado anímico, mental, metabólico, de nutrición, etcétera. Y no todos vamos a sentir la misma satisfacción térmica en el mismo lugar. Acá mismo, en este instante, cada uno de nosotros tendrá una determinada sensación de confort, ¿no? Y pues, entonces, haciendo ese análisis, hay diferentes técnicas, llamamos técnicas aplicadas, técnicas bioclimáticas. Hemos ensayado todas estas, por ejemplo, ventanas térmicas en techos o la típica claraboya, por donde entra el sol directamente. Aislamiento térmico en techos, aislamiento higrotérmico en pisos para evitar que la humedad ascienda, aislamiento en ventanas, eliminación de puentes térmicos, por ejemplo, las ventanas de marco metálico, ¿no? El metal está en contacto con el interior y el exterior y pues por allá el calor fuga rápidamente, ¿no? Es como tener un depósito de agua con un agujero, el agua sale rápidamente. Minimización de intercambios de aire, muros de alta masa térmica, el adobe es un material que guarda mucho calor de alta masa térmica, mucha inercia térmica, invernaderos adosados a muros en zonas críticas, por ejemplo esto, ¿no? Calienta, y dispositivos radiantes que hemos ensayado últimamente. Esas son dos casas que hicimos en el año 2008, casi 10 años ya, en Ayacucho y en Puno, a 3.700 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta actualmente es un albergue allá en San Francisco Raimina, ¿no? Es naturalmente más caliente que el exterior. Hemos trabajado también con instituciones como CARE, hemos cumplido con el Ministerio de Vivienda, haciendo un estudio en Huancavelica y transfiriendo la tecnología. Es decir, hemos desarrollado características no constructivas precisamente, sino de agregado de componentes llamados técnicas bioclimáticas a los diseños que naturalmente le corresponde a los especialistas, ¿no? Ahí se nota, por ejemplo, se ve las llamadas ventanas en los techos o claraboyas, ¿no? Que dejan el sol que ingrese, pero naturalmente ese sol tiene que tener un efecto interior y evitar que en la noche retorne, ¿no? O invernaderos adosados, los pisos de madera, que aíslan de abajo, las ventanas en el techo, interiormente hay que proteger, por ejemplo, estas tienen una especie de puertas en el interior que en la noche deben cerrarse, ¿no? Para evitar que el calor se regrese, o los invernaderos adosados, ¿no? Últimamente hemos experimentado con los llamados en general dispositivos radiantes, ¿no? Estamos, o personalmente yo estoy un poco convencido que a la mejor forma de meter calor en una vivienda de forma práctica y económica es a través del agua caliente, ¿no? O sea, calentar el agua con el sol en el día, de alguna forma conocida, con termas solares, con colectores o con tanques,
y luego esa agua meterla acá. Por ejemplo, esta es una forma de un serpentín, que no es una novedad. Los pisos radiantes es una tecnología que se usa desde mucho tiempo para calefaccionar un ambiente. En este caso ensayamos un muro radiante, ¿no? Luego, por supuesto, esta tubería se tapa con adobo, con un poquito de barro, ¿no? Y queda estucada, y el agua que es calentada en el techo circula todo el día por esa tubería, deja el calor en la masa térmica y luego este calor en la noche regresa. O esta forma que es mucho más directa, ¿no? De calentar agua en el día en un depósito exterior, y a las 5 de la tarde, cuando ya no hay sol, el agua llena. Para ensayo es un simple tubo, para una aplicación puede tener otra forma, y entonces a las 5 o 6 de la tarde entra el agua caliente a este depósito y se enfría en la noche dentro del ambiente, ¿no? Y naturalmente lo va a calentar, ¿no? Es una forma bien efectiva, rápida, relativamente económica. Al día siguiente el agua regresa al tanque y es un ciclo que se repite diariamente, ¿no? Y estamos teóricamente o técnicamente metiendo el sol a la vivienda, evitando que salga en la noche, ¿no? Y hay que medir, ¿no? Hay que medir, estamos trabajando en esto. Estas curvas, por supuesto, no es el objeto ahora explicarles qué significan, pero todas estas cuestiones que uno está diciendo, que se calienta el agua, la metemos a la vivienda, tenemos que comprobarla, ¿no? Midiendo. Una cierta lógica de trabajo es, primero, evitar que el espacio que queramos proteger tenga fugas de calor. Luego pensar en algunas formas que se nos pueden ocurrir o las podemos encontrar en experiencias que hayan hecho otras instituciones, otras personas. Y la recomendación es hacer un análisis a través de o usando programas de simulación matemática con una computadora, y podemos entonces hacer muchos análisis en la computadora de formas, dimensiones, materiales. Al final será uno mejor. Ese mejor lo trasladamos o lo materializamos a través de una construcción, y finalmente eso hay que verificarlo haciendo mediciones que nos van a decir si efectivamente pues las temperaturas mejoran en la medida que nosotros estamos pensando, ¿no? Actualmente en la universidad tenemos dos proyectos, uno círculo de investigación que tiene 3 proyectos. Uno de ellos es un trabajo que está haciendo mi colega Manfred Hor con Mónica Gómez en Imata. Imata es un distrito de Arequipa, uno de los más fríos del Perú, que en esta época la temperatura puede bajar hasta menos 25 grados bajo cero. Ahí se está estudiando materiales. Y otro es un proyecto que hemos iniciado el año pasado, que lo estoy dirigiendo yo, y que más bien está orientado a mejorar el clima interior de aulas escolares, no de viviendas, ¿no? Y hemos empezado a trabajar en Yanaquigua, que es un distrito de Condesuyos, de 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar en Arequipa, y hemos extendido el alcance de este proyecto a otros 2 lugares de Arequipa también. Cayome es uno de ellos, y Salinas Huito, que están ambos a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar. La semana pasada hemos estado por allá y el frío verdaderamente es intenso, ¿no? Y entre otras cosas, pues lo que también hay que hacer, que es una forma o cierta forma de educación y de transferencia en los lugares fríos, es que la enseñanza, la transferencia tecnológica de transmisión de conocimientos debe ser muy intensa, porque tanto la propia gente que vive allá cuanto los gobiernos siguen construyendo casas, pero lo siguen haciendo cada vez con técnicas, entre comillas, modernas, ¿no? El ladrillo no debe ser más usado arriba de 3.500 metros de altura, sobre todo en esos ambientes, porque es un material absolutamente frío, ¿no? O el concreto. Estas curvas, por ejemplo, aquí de temperatura en el interior y exterior de un aula en Yanaquigua. Temperatura interior, el azul y la roja, para 2 meses, mayo y junio, y la temperatura exterior en horas de la mañana. Si pensamos en mejorar el clima interior de colegios, entonces tenemos que pensar en mejorar la temperatura en las primeras horas del día, que es las horas en las cuales los niños llegan a la escuela, ¿no? Si el objeto es mejorar el clima interior de casas habitación, entonces el rango horario crítico no es el mismo, ¿no? Si no son las horas de las madrugadas. Para este caso, por ejemplo, las primeras horas del día, vemos acá que las temperaturas son bajas, luego el propio sol calienta, pero al día siguiente otra vez están bajas. Entonces simplemente
el ambiente, los materiales no guardan ese calor y hay que hacerlo de otra manera, ¿no? San Cristóbal es otro lugar del mismo distrito de Yanaquihua, casi de la misma altura, pero es un poquito más abierto, y ven ustedes acá que la temperatura exterior del aula, es la curva roja, anda por alrededor de 3 grados, y la temperatura interior es de alrededor de 5 grados en las primeras horas del día, entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana, ¿no? Y a las 8 sigue igual. Lo interesante de este resultado, y naturalmente interesante en el sentido que llama la atención y un poco paradójico, es que esta aula de ese distrito es un aula prefabricada que el Ministerio de Educación ha instalado como esta, no sé si algunos miles o algunos cientos de aulas en diferentes partes del Perú, y es un aula que supuestamente ha sido diseñada para contrarrestar las heladas, ¿no? Es un aula que desde el punto de vista de aislamiento térmico cumple la función de evitar que un ambiente interior se enfríe, pero no tiene en igual medida la función que ese ambiente se caliente. Es decir, a veces cometen errores, ¿no?, de construir un ambiente que está bien aislado, que los materiales evitan que ese ambiente se enfríe, pero olvidaron de calentar al ambiente. Entonces, es algo contradictorio, ¿no? Digo esto porque, como dijo Modesto Montoya, pues no es cosa de decir solamente desde el punto de vista de supuestos o sensaciones que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Mientras no comprobemos que eso es verdaderamente cierto, no se puede afirmar lo que estamos suponiendo. Bien, termino con esa frase, que me gusta mucho, Lord Kelvin: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rafael Espinosa. Quédense un ratito con nosotros para que le entreguen su certificado, uno entre 1000 de los que tiene ya usted en su expediente. Ahí está, Leonardo Espinosa. Otorgado al señor ingeniero doctor Rafael Leonardo Espinosa Paredes por su participación como expositor en el simposio sobre ciencia y tecnología para las regiones con heladas, desarrollado en la ciudad de Lima el día jueves 16 de agosto del 2018. Muchas gracias. Felicitaciones y agradecidos. Muchas gracias.